Hola a todos Reddit, me llamo Andrés, 29 años, y lo que voy a contar me está volviendo loco porque no puedo explicarlo con lógica. No sé si alguien aquí haya pasado por algo similar, pero siento que si no lo comparto voy a terminar perdiendo la cabeza. Trabajo en una oficina de arquitectura en el centro de la ciudad. Mi rutina es aburrida, siempre lo mismo. Levantarme, café, metro, trabajo, regreso. El lunes pasado, sin embargo, algo cambió. Todo comenzó cuando salí de mi departamento. El pasillo del edificio parecía diferente. No mal cuidado ni nada raro, pero la pintura de las paredes no era blanca, sino un tono amarillo pálido, como si siempre hubiera sido así. Me extrañó, porque yo vivo ahí desde hace 3 años y nunca había sido de ese color. Pensé que era el cansancio o la luz del día, así que seguí mi camino. Pero al llegar al metro, la sensación se hizo más fuerte. La voz de los anuncios no era la misma. En lugar de la mujer de siempre, era una voz masculina, grave, diciendo las estaciones. Nadie más parecía notarlo. Ese mismo día, en la oficina, fui al baño a lavarme las manos antes de comer. Y cuando levanté la mirada al espejo, vi mi reflejo. Pero algo estaba mal. El yo del espejo parpadeó un segundo después que yo. Fue mínimo, pero estoy seguro. Me quedé viéndome fijamente, moviendo la cabeza, levantando las cejas, probando gestos rápidos. Y aunque todo parecía bien, hubo momentos en que noté un leve desfase, como si hubiera un lag. Salí temblando del baño y lo peor vino después. Al final del día, decidí caminar a casa en lugar de tomar el metro. El aire fresco me ayudaría a despejarme. Pasé por una avenida transitada, llena de tiendas, cuando de repente vi a alguien idéntico a mí saliendo de una cafetería. Llevaba el mismo saco, la misma mochila, hasta el mismo gesto de cansancio en la cara. Me quedé congelado. Lo seguí con la mirada mientras cruzaba la calle y juro que en ese instante él también volteó hacia mí. Nuestros ojos se encontraron. No fue como verse en un espejo, era peor. Él me sonrió. Una sonrisa lenta, torcida, como si estuviera disfrutando de la confusión que me causaba. Cuando parpadeé, ya no estaba ahí. La gente seguía caminando normal, como si nadie más lo hubiera visto. Llegué a casa aterrado, tratando de convencerme de que todo había sido imaginación. Pero cuando abrí la puerta de mi departamento, sentí que el aire estaba cargado, distinto, como si alguien más hubiera estado ahí. Sobre la mesa había una taza de café, idéntica a la que suelo comprar en esa misma cafetería por la mañana. El problema es que yo no la había comprado. Soy Andrés, 29 años, y si mi primer post les pareció extraño, lo que sigue es mucho peor. Desde aquel día en que vi a mi otro yo saliendo de la cafetería, mi vida dejó de sentirse mía. A la mañana siguiente, cuando desperté, encontré otra taza de café en la mesa. Era igual a la del día anterior, con la tapa marcada con mi nombre escrito a mano, pero yo no la había comprado. Revisé mi celular y en la EP de la cafetería aparecía un recibo digital a mi nombre, con mi tarjeta. Lo perturbador es que la compra estaba registrada a la misma hora en que yo seguía dormido. Ese mismo día, en la oficina, mi jefa me llamó para pedirme el avance de un proyecto. Le expliqué que lo tendría listo para el viernes, pero ella me interrumpió con una sonrisa rara. Sí, Andrés, eso mismo me dijiste ayer. El problema es que yo no había hablado con ella en toda la semana. Pensé que era una confusión, pero al salir de su oficina, una compañera me preguntó cómo estaba mi hermana. Yo soy hijo único. Cuando le respondí que no tenía hermanas, me miró con una cara extraña y dijo en voz baja: ¿otra vez con eso? Esa noche, al llegar a casa, casi colapso. Mi departamento no era mi departamento. El sofá estaba en otro lugar, las cortinas eran de otro color y en la repisa había fotografías mías, pero no las recordaba. En una, aparecía yo con una chica que nunca había visto en mi vida. Sonreía abrazándola como si fuéramos pareja. Revisé cajones y encontré ropa que no era mía, cosas que jamás había comprado. Y sin embargo, todo parecía encajar perfectamente, como si esa hubiera sido siempre mi vida. Cuando estaba a punto de salir corriendo, sonó mi celular. Un número desconocido. Contesté con la voz temblorosa. «Andrés», dijo alguien que sonaba exactamente como yo. Se quedó en silencio unos segundos y luego agregó: «Deja de meterte en mi vida».
Te advertí que no ibas a poder conmigo. La llamada se cortó. Revisé el registro y el número no existía. Esa noche no pude dormir. Cada sombra en el departamento me parecía distinta, como si estuviera siendo observado. Y justo cuando estaba a punto de quedarme dormido, escuché pasos en el pasillo. No eran del vecino, eran idénticos a los míos. El mismo ritmo, el mismo peso. Me levanté con el corazón a mil, abrí la puerta y en la entrada estaba la misma taza de café, aún tibia. Esta vez con un mensaje escrito en la tapa: nos vemos pronto. Soy Andrés, 29 años y ya no sé cuánto tiempo más voy a aguantar esto. Lo que está pasando dejó de ser raro, ahora es aterrador. El martes en la mañana me levanté con la firme idea de largarme de ese departamento y nunca volver. Empecé a meter ropa en una maleta, pero cuando pasé frente al espejo de la sala me quedé helado. Mi reflejo no me seguía. Me miraba fijo, pero no imitaba mis movimientos. Levanté la mano y él no hizo nada. Sonrió lentamente, igual que la primera vez que vi a ese otro yo en la cafetería. Y luego se dio la vuelta y salió del marco del espejo. Yo grité y lancé la maleta contra el cristal, pero el espejo no se rompió. El reflejo ya no estaba ahí. Salí corriendo del departamento y me fui directo a casa de un amigo, Rodrigo, sin decirle nada. Me dejó quedarme esa noche, pero noté que estaba incómodo, como si supiera algo que yo no. Mientras cenábamos, me dijo: «Oye, pensé que ya te habías mudado con tu novia. ¿Qué haces aquí todavía?» Yo me quedé en shock. No tengo novia. Nunca la he tenido. Pero él insistía, describiéndome a la misma chica de las fotos en mi repisa. Le juré que no sabía de quién hablaba. Me miró raro, como si estuviera frente a un desconocido. A las 3 de la mañana me despertó el ruido de la puerta principal. Rodrigo dormía en su cuarto. Me asomé al pasillo y ahí estaba, el otro yo, entrando como si fuera su casa, con una calma enfermiza. Llevaba puesta mi chaqueta favorita, la misma que yo había guardado en mi maleta para irme. Me sonrió y me dijo: «Te lo dije, Andrés, esta no es tu vida, es la mía». Lo que más me destrozó fue ver que Rodrigo salió de su cuarto. Lo saludó como si nada y le dijo: «Pensé que te habías quedado a dormir en tu departamento». Rodrigo no me veía a mí, solo lo veía a él. Me escondí en el baño y marqué a mi mamá, llorando, pidiéndole que me ayudara. Cuando contestó, casi se me detuvo el corazón. «Andrés, otra vez, ya te dije que no me llames a estas horas». Era su voz, pero fría, lejana, como si no fuera ella. Colgué de inmediato. Cuando al fin reuní el valor de salir del baño, la casa estaba en silencio. No había rastro del otro yo, ni de Rodrigo. Era como si nunca hubieran estado ahí. Volví a mi maleta, buscando mis cosas, y dentro encontré una hoja doblada en 4. Al abrirla, reconocí mi propia letra. Aunque no recordaba haberla escrito: «Deja de resistirte. Al final solo quedará uno y no serás tú». Soy Andrés, 29 años, y esta será mi última actualización. Lo que me pasó dejó de ser un simple fallo de la realidad. Ahora estoy convencido de que estoy atrapado en algo mucho más grande, algo de lo que no sé si voy a salir. Después de la nota que encontré en mi maleta, intenté largarme de la ciudad. Tomé un autobús a la madrugada, convencido de que, mientras me alejara, todo se arreglaría. Al principio, el viaje fue normal, pero tras una hora, noté algo raro. El paisaje afuera era siempre el mismo. La misma gasolinera, la misma parada de autobús, la misma mujer de cabello rojo caminando con una bolsa en la mano. Me levanté y le pregunté al chofer si estaba dando vueltas en círculos. Él me respondió con una voz monótona: «No hay salida». Me quedé helado. El autobús se detuvo en una terminal que no reconocía. Era un pueblo pequeño, con calles vacías y luces amarillas parpadeando. Decidí bajar, pensando que al menos era diferente. Pero entonces vi el letrero en la entrada del pueblo: «Bienvenido a San Andrés», con mi mismo nombre. Las casas estaban abiertas, pero vacías. Fotos enmarcadas de familias, todas con mi cara. En diferentes edades, diferentes ropas, incluso mujeres y niños con mis facciones. No era un pueblo.
era un catálogo de posibilidades que no entendía. Intenté correr de ahí, desesperado, pero cada esquina me devolvía al mismo lugar, la plaza central, con un reloj detenido en las 3:17 de la mañana. No importaba hacia dónde caminara, y lo peor, en cada vuelta que daba, me encontraba a más gente en la plaza. Al principio eran 2 o 3 personas, luego una docena, hasta que me di cuenta. Todos eran versiones de mí mismo. Algunos parecían agotados, otros furiosos, otros apenas podían caminar. Uno se acercó tambaleando y me susurró al oído: «Nadie sale, solo entran más». Corrí hacia una iglesia en ruinas buscando refugio. Dentro había un espejo enorme en el altar, pero esta vez no reflejaba mi imagen. Reflejaba a todos los yo que estaban afuera, de pie, mirándome. Y detrás de ellos un vacío negro que devoraba todo, como si la realidad misma estuviera siendo borrada. El reloj sonó una campanada. 3:18 de la mañana. Todos los demás, Andrés, gritaron al unísono, y el suelo comenzó a quebrarse como vidrio. Estoy escribiendo esto desde mi celular, con la batería ya en rojo. No sé si alguien lo leerá, ni cómo funciona el tiempo aquí. Lo único que sé es que cada minuto que pasa, se borra un pedazo más de este lugar. Cuando llegue a las 3:19 de la mañana, creo que ya no habrá nada. Ni pueblo, ni relojes, ni yo. Si leen esto y mañana despiertan y el mundo parece un poco distinto, si una calle no está donde debería, si alguien recuerda algo que ustedes no lo ignoren. Significa que la grieta se sigue abriendo.